¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Libros con Wasabi. Antes que nada, le doy la bienvenida a mi amigo, el escritor y viajero y lector, Fernando Sánchez Dragó. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bueno, más o menos como todas las semanas, Luis. Aquí, aguantando mecha. Perfecto, Fernando. Y bueno, amigos, muchas gracias a los que nos siguen dejando comentarios. Voy a hacer unas pequeñas menciones porque si hago todas, pues se nos va la hora entera. Lucio Lápiz Pérez nos pide que hagamos un programa sobre Hemingway y Fitzgerald. Y bueno, ahora precisamente hablaremos sobre Hemingway. José Ramón Cantero, que nos manda saludos desde Sevilla. José Gil Fernando nos ve desde Colombia. Y bueno, José Ramón Cantero nos pide un programa sobre Pío Baroja y es un escritor que nos están solicitando mucho, así que tendremos que hacerlo pronto. Adolfo Cueva Espinel es un peruano que dice que no se pierde tus noches blancas, Fernando, que andan por ahí en YouTube colgadas. Reni Velasco nos manda saludos desde Venezuela. Y finalmente, alguien que va con el nombre o mote de Sarodo RDS nos pide un programa sobre Thomas Mann y nos manda saludos desde Carabanchel, que yo no sé si sea la cárcel o La este, cárcel no, no porque puede lo ser, que era la cárcel de ya Carabanchel, desapareció. eso está derruido, demolido, quieren hacer ahí un gran centro comercial o no sé qué, pero ya no hay cárcel allí, hay en Pero, otras pero, partes. pero se usa como sinónimo de cárcel en España o me equivoco. Carabanchel, es No, decir, no, se ha no, no. quedado, no, para Hombre, nada. hombre, fue la cárcel emblemática en la época de Franco, porque era la Claro. cárcel de Madrid. Claro, era una cárcel gigantesca y por ella pasamos, bueno, pues muchas personas como yo, de las que nos opusimos en aquel momento al régimen de Franco. Pero vamos, no es sinónimo en absoluto. Es más, en realidad nosotros, los que fuimos a la cárcel en aquella época, lo rebautizamos con el nombre de Hotel de Don Paco en Carabanchel. Don Paco era Franco, claro. Ok, muy bien. Bueno, entonces una disculpa a Zarodo que nos manda saludos desde este distrito de Madrid, ¿no? Eh, Es y un barrio de Fernando, Madrid, vaya. un barrio, Un claro. barrio que antes era una aldea. Yo recuerdo la primera vez que yo no fui en mi infancia y adolescencia, no iba casi nunca allí, porque en aquella época llegar desde el centro de Madrid a Carabanchel, que está ahí al lado, vamos, ahora llegas en 10 minutos por autopista, bueno, era como casi como coger la diligencia de la película de John Wayne. Tenías que irte hasta no sé dónde, agarrar un tranvía, luego otro tranvía, vamos, era una epopeya. Y allí vivía, en Carabanchel, precisamente, bueno, el hijo del tío, en fin, de mi tío abuelo, don Modesto Sánchez Ortiz, que fue el que fundó el linaje periodístico de la familia y llegó a director de La Vanguardia. Su hijo, que se llamaba también Modesto como él, vivía en Carabanchel. Y entonces yo recuerdo, pues es un recuerdo infantil, que fui en cierta ocasión al bautizo de uno de sus hijos. Y era una cosa muy popular, porque Carabanchel era un barrio, en fin, un barrio no, insisto, era un pueblo, en fin, de ambiente muy popular. Y recuerdo que en aquella época, cuando salíamos de la iglesia, todos los arrapiezos, todos los golfillos de aquel pueblo se arremolinaban alrededor del padrino, que parece ser que era mi tío abuelo, y le gritaban y le pedían dinero. Le decían, eche, padrino, eche, no se lo gaste usted en leche. Y entonces mi tío abuelo les tiraba monedas y allí se arremolinaban para recoger aquellas monedas. En fin, estampas de época, Luis, estampas de época. Perfecto, Fernando. Y bueno, amigos, como mencioné, ahora hablaremos de Ernest Hemingway, un escritor que tanto Fernando como yo admiramos de sobremanera. Así que mi primera pregunta, Fernando, es, bueno, tú que eres una persona con una memoria extraordinaria, de eso no queda la menor duda. ¿Recuerdas la primera vez que llegó a tus oídos o a tu vista el nombre de Ernest Hemingway? Sí, lo recuerdo perfectamente. Como tú sabes, Luis, Hemingway ha sido para mí, bien, aparte de un escritor que me ha inspirado mucho, no solo como escritor, sino también como figura humana. Es alguien muy importante en mi vida, alguien que se ha metido dentro de mi vida, en sus entresijos, ¿no? Alguien al que casi, aunque apenas lo conocí, de sobrehablemos, lo conocí muy de Claro. refilón, pero aparte de eso, casi lo veo, bueno, pues como una especie de tío abuelo también, como el tío abuelo del que te hablaba hace un momento, ¿no? Y entonces recuerdo perfectamente cuándo entró en mi vida. Entró en mi vida cuando él regresó a España después de la guerra civil. Él se había ausentado, en fin, por motivos políticos, digamos, tenía temor de que si volvía aquí, como él había, en fin, defendido el bando republicano, pues tuviera problemas, y entonces ya por fin, yo creo que fue muy a comienzos de los años 50, al filo de 1950, por ahí, cuando yo tenía 14 o 15 años, él por fin
se decidió a volver a España. En fin, el régimen de Franco le garantizó que no le harían nada y efectivamente no le hicieron nada. No iban a hacer algo a un escritor tan prestigioso como Hemingway con el premio Nobel a cuestas, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, llegó a la frontera. Y bueno, la noticia apareció en la prensa. Y yo, bueno, yo que era un adolescente, leía en casa el periódico al que estaba suscrito mi padrastro, que era el ABC, y entonces me enteré así de la existencia de este escritor cuando el ABC le dedicó, bueno, pues en fin, fotografías y algún comentario, algún artículo a su regreso a España. Perfectamente, como si lo estuviera viendo. Y así entró Hemingway en mi vida, pero tardé todavía algún tiempo en leerlo. Y ya cuando entró de verdad es cuando por fin lo leí. Y curiosamente, Hemingway en aquel momento, las obras de Hemingway, bueno, no circulaban mucho por España, excepto los cuentos, los relatos sí, y quizá también Adiós a las armas, pero en cambio novelas como Fiesta o sobre todo, de modo muy especial, Por quién doblan las campanas estaban prohibidas. Entonces, bueno, yo a raíz de aquello empecé a interesarme por aquel escritor y conseguí un ejemplar de Fiesta que no estaba publicado en España, sino que estaba publicado en Argentina. Yo creo que por la editorial Rueda, pero de esto no estoy seguro. Y también se dio la circunstancia de que quien lo publicaba en España, Hemingway, y a partir de aquel momento ya publicó muchas de sus obras, fue el editor catalán Luis de Caralt. Luis de Caralt, yo tuve mucho trato posterior con Luis de Caralt y de hecho aparece, en fin, con cierta relevancia, con cierta presencia en este último libro mío, Galgo Corredor, porque Luis de Caralt era hermano de un conde famoso en España porque tenía vinos, los vinos de Caralt, ¿no? Y entonces el editor, su hermano tenía esta editorial, que era una editorial muy literaria, en la cual se publicaba exclusivamente novela, narrativa, obras de literatura, ¿no? En fin, con alguno que otro ensayo, pero era raro. Y yo me convertí en traductor para esa editorial. Fue prácticamente el primer trabajo que yo tuve en mi vida. Yo tengo en fin, una obra como traductor bastante copiosa y Luis de Caral se me dedicaba, por ejemplo, a traducir no solo, pero sobre todo obras de Simenon, en fin, del célebre escritor suizo, que escribía en francés, que creó el personaje Maigret, etcétera, etcétera, y que era un prodigio de la naturaleza. Y entonces tuve mucho contacto con Luis de Caral. Luis de Caral era el editor, insisto, en España en aquellos años de las obras de Hemingway. Y ahí pasé a leer Adiós a las armas y pasé a leer, por supuesto, leí Fiesta. Es más, te diría que Fiesta me impresionó tanto que yo me aficioné a los toros. Yo llegué a los toros, yo no llegué a los toros porque hubiera nacido en el campo, yo no era un chico de campo. Sí, iba en el verano, iba al campo, iba a Soria, iba a Alicante tampoco era campo, pero no era un chico de campo, es decir, no tenía en mí, en fin, ese fervor taurino que tenía sobre todo la gente del campo, ¿no? Ni mi familia tampoco era especialmente aficionada a los toros. Y entonces yo me aficioné a los toros leyendo Fiesta de Hemingway. Y a partir de aquel momento, pues me convertí, bueno, en algo que efectivamente llegaría a ser, que es un aficionado a los toros. Perfecto, Fernando. Bueno, un pequeño paréntesis. Yo aquí tengo un libro sobre Hemingway que se llama Hemingway en España, que me parece que es un libro que ya no se está editando, de puras fotografías, muy bueno, del año 89. Y bueno, sí, son sobre todo fotografías de la fiesta brava. Y bueno, Fernando, volviendo a lo que estábamos hablando, ¿qué te cautivó de Hemingway a tal, específicamente a tal grado que su decálogo fue lo único que te acompañó en el exilio y el cual todavía lo tienes enmarcado, si mal no me equivoco, en tu casa de Castilfrío? Es decir, Hemingway como una figura humana, ¿por qué fue tan importante para ti? ¿Por qué fue un modelo a seguir? Bueno, fue mi modelo vital, el que mejor Claro. encajaba con mi carácter. Él fue, bueno, uno de los principales representantes, si no el principal representante en aquellas décadas de lo que se ha dado en llamar vida pericolosa, vida peligrosa. Y esa era mi concepción de la literatura. Yo quería llevar una vida pericolosa, no solo como escritor, sino como ser humano. Y claro, Hemingway me suministraba ese modelo y me lo suministraba envuelto, en fin, envuelto en un celofán que era el de la literatura. Y entonces venían los toros y venían las guerras. Hemingway iba de guerra en guerra. Yo también lo he hecho, más humildemente que él, ¿no? Pero Hemingway decía que él no desencadenaría las guerras, pero que si alguien las desencadenaba, no existe mejor laboratorio para que un escritor se vaya a él, indague en él y lo describa. Bueno, efectivamente yo eso lo sentía muy vivo también dentro de mí. Entonces, también, bueno, la relación con las mujeres, los continuos amores, desamores, conflictos, conyugales, no conyugales, etcétera. Y el hecho de que además tuviera una
doble vertiente clarísima y que a los dos aspectos de esa personalidad le dedicara una pasión extraordinaria, que era, como en mi caso, el periodismo y la literatura. Claro, entonces, todo eso convertía a Hemingway en pan para mis dientes. Nunca ha habido un escritor que me haya fascinado tanto como Hemingway. Bueno, yo en realidad, Luis, yo siempre he querido ser Hemingway, no nos engañemos. Claro. Lo que pasa es que tuve la desgracia de nacer en España y no de nacer en Estados Unidos. Seguramente si hubiera nacido en Estados Unidos, bueno, mi proyección literaria hubiera sido mucho más universal de lo que lo es, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No te creas, en estos momentos ya hay muy pocos escritores con una proyección grande aquí en Estados Unidos. Yo creo que todavía se lee mucho más en España, ¿eh? Eso me ha sorprendido. Tú me dijiste el otro día que efectivamente Hemingway en estos momentos en Estados Unidos, bueno, era un escritor semi-olvidado, ¿no? En España no. Claro. En España se habla continuamente de Hemingway, quizá precisamente por ese entronque que tuvo él con nuestro país, ¿no? Pero se sigue leyendo y luego se sigue hablando de él continuamente. Es una referencia, ¿no? Es decir, claro, bueno, aquí es un no escritor. España, Cuba también. Claro, Cuba también tuvo que ya llegaremos. Relaciones, como sabes, con Cuba. En Así fin, es. más cultura ibérica, hispánica, ¿no? Así es. Es decir, aquí en Estados Unidos sí se le reconoce, claro, como uno de los grandes pilares de la literatura, pero no tiene esa importancia que tiene en España y sobre todo que tiene en Cuba, de lo cual ya hablaremos en unos momentos, Fernando. Pero volviendo al decálogo, que a mí me interesa bastante, me gustaría que nos comentaras cuáles son los mandamientos de ese decálogo y si son como una especie de preceptos para llegar a ser un buen escritor. Bueno, vamos a ver. Sí, por supuesto que son, junto a otro decálogo, que es el de Henry Miller, es mi papel pautado como escritor, mi falsilla. Desde luego son muy buenos consejos para llegar a ser el tipo de escritor que yo quiero ser y el tipo de escritor en el cual que yo concibo como eximio representante de eso que llamamos literatura. Mira, la verdad es que se me ha olvidado traer aquí mi libro El Sendero de la Mano Izquierda, porque en el libro El Sendero de la Mano Izquierda, la parte final, un apéndice, hay una serie de decálogos, decálogo del guerrero, decálogo del viajero, que yo mismo elaboré, y está naturalmente el decálogo de Hemingway. Y quería tenerlo aquí para ir comentando contigo cada uno de esos principios. ¿Lo tienes tú ahí? No, Fernando, no. ¿No lo tienes? No No lo sé. tengo. Yo puedo ir a buscarlo, pero tardo 5 minutos. No, 5 minutos no, tardo 2 minutos. Puedo ausentarme, ir a buscar ese libro y buscar el decálogo y vamos comentando cada uno de los mandamientos. Te espero, claro que sí. Pues venga, lo hago inmediatamente. Allá voy. Perfecto, Fernando. Y bueno, amigos, en lo que esperamos a que regrese Fernando, los invito a que vean la nueva programación de mi canal. Hay una sección nueva que se llama Curiosidades de la Historia, en la que por 10 minutos aproximadamente, pues les llevo a ustedes algún tema relevante que pues a lo largo de mi carrera como profesor se le ha hecho interesante a mis alumnos. Así que cada jueves y cada sábado un episodio de Curiosidades de la Historia. Y bueno, amigos, aprovecho también, bueno, para recomendarles este libro sobre Hemingway en España, el cual, como mencioné anteriormente, se escribió en el 89 y es un libro básicamente de fotografía muy bueno. Y también aprovecho para recomendarles este otro libro que es supuestamente la mejor biografía de Hemingway, que está escrito por Mary Dearborn, un libro más o menos reciente. Bueno, Fernando, estaba aquí hablándole a los espectadores, recomendándoles unos libros y nueva programación de mi canal, pero bienvenido de nuevo, Fernando. Sigue, si quieres. No, ya había terminado mi pequeño monólogo. Ya he vuelto yo con El Sendero de la Mano Izquierda, que es, por cierto, hago también publicidad de mi libro, uno de mis libros más celebrados. Claro. Este es un libro en el cual yo elaboro un código de conducta, en forma, bueno, pues de una larga serie de consejos, aforismos, preceptos, reflexiones, llámalo como quieras. Naturalmente, este libro lo escribí hace aproximadamente 20 años. Es un libro que lleva 30 y tantas ediciones, ¿no? Claro, y muchos son estos aforismos, estos conceptos explicados.
Entonces, la verdad es que hay algunos, estoy pensando en hacer una especie de revisión del libro, porque hay algunos que ya no suscribo, porque claro, uno va cambiando y va cambiando también los consejos de vida que puede ir dando. Pero en fin, el caso es que en este libro, como te digo, El sendero de la mano izquierda, vienen al final estos apéndices. Está aquí la ley del arco, que la formuló, en fin, un amigo mío. Está el decálogo del viajero, que lo hice yo. Está el camino del guerrero, que es de Ramiro Calle. Y está el decálogo del escritor, el de Hemingway. Entonces, si te parece, vamos repasando los 10 mandamientos de este Perfecto, decálogo. Fernando, claro que sí. El decálogo, como tú dices, bueno, el día en que murió Hemingway, yo en una fotografía que apareció de Hemingway en una revista de Madrid, yo recorté la fotografía y pegué encima, escrito con máquina de escribir, nada, un papelito, los 10 preceptos. Y ese cuadrito que luego enmarqué, pero enmarqué de una forma muy barata, muy endeble, es el que me ha acompañado en todos mis viajes y milagrosamente ha llegado a Castilfrío después de décadas y décadas de guerras, de vicisitudes, de viajes, en fin, típicamente hemingwayanos, ¿no? Y entonces el decálogo del escritor en este libro mío tiene una brevísima introducción. Esa brevísima introducción dice, es de Hemingway y tiene miga. 4 de sus mandamientos, el tercero, el quinto, el octavo y el noveno, sirven también para quienes no son escritores ni desean llegar a serlo. La literatura no es necesaria, la estética sí. Sabemos desde Platón que verdad y belleza son una sola y misma cosa. Entonces vamos con los mandamientos. Bueno, el primero dice, permanece enamorado. Bueno, la verdad es que sorprende un poco, ¿no?, este mandamiento. Bueno, Hemingway estuvo enamorado toda su vida, o por lo menos fingió literariamente que estaba enamorado. La mayor parte de sus amores, como suele suceder, fueron conflictivos, fueron contradictorios, terminaron mal, etcétera, etcétera. Pero claro, yo creo que se refería, porque claro, hay que interpretar estos preceptos, que son muy lacónicos, yo creo que se refería a que la persona enamorada tiene ganas de vivir, Claro, tiene exacto. entusiasmo, tiene pasión. Digamos que es algo así como si tú tienes un tambor que es el de tu propia vida y la piel de ese tambor está tensa. Y entonces cuando tabaleas en él, ya sea con los dedos o ya sea con la pluma, el tambor suena bien. Entonces yo creo que se refiere a eso. Hay que mantener siempre... Ya lo dijo, ya lo dijo Don Quijote, caballero sin dama es como árbol sin hojas. Efectivamente. Lo malo es que a veces también la dama te deshoja, pero bueno, eso es otra historia. Bueno, permanece enamorado. 2, esfuérzate en escribir. Bueno, eso es clave. Claro, eso es un mandamiento que figura también en el decálogo al que nos referíamos hace un momento de Henry Miller y prácticamente cualquier escritor lo sabe. Mi hija Ayanta, que es también escritora, siempre cuando le preguntan ¿qué te ha enseñado tu padre como escritor para que tú hayas llegado también a ser escritora? Y ella suele decir, lo único que me decía era escribe, escribe, escribe. Y es verdad, yo le regalé una máquina de escribir cuando tenía 6 o 7 años, una vieja máquina de escribir, una Underwood, que había heredado de mi padre, y ella de niñas, pam, 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 se ponía ahí a teclear. A veces se ponía a teclear incluso cuando yo estaba escribiendo en otra máquina de escribir, Galgolis y Avidis. Es decir, se mezclaban el ruido de las dos máquinas de escribir. Y yo de vez en cuando la miraba y le decía, Ayanta, escribe, escribe, escribe. Lo que ella escribía en aquel momento era nada, es decir, apretaba las teclas, era una niña, como te digo, de 5, 6, 7 años, ¿no? Pero ese es el mejor consejo, el único consejo quizá que hay que dar a un escritor. Escribe. Claro, se dice que ¿cómo se aprende a escribir? Bueno, se aprende en gerundio escribiendo. Evidentemente, es que cómo se aprende a nadar, siempre se ha dicho que la única forma de enseñar a nadar es darle un empujón en fin al niño, a quien sea, y tirarlo a la piscina, y o se ahoga o nada. No se ahoga porque lo pesca, si ves que se está ahogando, pero vamos, aprende a nadar, ¿no? Pues Claro. lo mismo. Tercer precepto. Bueno, este es clave. Este es clave, desde luego, en mi vida. Si yo tuviera que escoger un precepto que me defina, que defina lo que es mi vida y que defina lo que es mi manera de entender la literatura, escogería este. Mézclate estrechamente con la vida. Quien no hace eso no puede escribir, porque para escribir hay que contar cosas, hay que pensar, hay que analizarlas, hay que reflexionar sobre ellas. Es verdad que hay algunos escritores raros que no se han mezclado con la vida, que han vivido de una forma monástica, aislados de todo, bueno, sin ir más lejos, ejemplo clásico el de Julio Verne, Claro. que prácticamente no salía de su gabinete de trabajo y que sin embargo se fue a la luna, al centro de la Tierra, en fin, a las islas, por todos los lugares de la Tierra. Pero lo normal es mezclarte estrechamente con la vida porque la tinta
de tu literatura, la tinta de la literatura es la vida, ¿no? Entonces, claro, a mí me llaman en estos momentos, yo creo que la literatura está en decadencia, porque la verdad es que la literatura que se hace en estos días es muy inferior a la que se hacía, no te voy a decir la que se hacía en el siglo de oro, en la época de Grecia y Roma, sino la que se hacía hace 30, 40, 50 años, porque ahora los escritores suelen ser niñitos mimados, funcionarios, con un sueldo, han tenido becas, etcétera, etcétera, han vivido en un capullo protegidos por la sociedad y no se han mezclado con la vida, y entonces son pusilánimes, tienen miedo y eso se nota cuando escriben y escriben, en fin, escriben de una forma que no te llega, que no pica. Siempre se ha dicho, lo que pica es lo que cura. Cuando una medicina te pica es que se está curando la herida, ¿no? Pues yo le diría lo mismo a esos escritores. Déjate de ser funcionario, déjate de estar arropado por la sociedad, déjate de socialdemocracias, mézclate con la vida, lárgate, rompe con todo. Bien, 4. Frecuenta el trato de los escritores consagrados. Yo te confieso, Luis, que a mí este precepto me desconcertaba un poco, porque, bueno, yo creo que lo de frecuentar el trato de los escritores consagrados, en primer lugar, tiene que ver con el carácter. En fin, yo, por ejemplo, aunque no lo parece, soy una persona tímida. Eso que se llama un falso tímido, porque parece como si me comiera el mundo, pero no es verdad. Yo soy, por ejemplo, de los que no entro o tiendo a no entrar en un club, en un bar que tenga un portero con librea y gorra de plata a la entrada. Eso me impone, ¿no? Entonces, ir a ver a un escritor consagrado, bueno, pues también me impone y me cojo ya, ahora ya no tanto, porque claro, ahora a mi edad en todo caso el consagrado sería yo, pero claro, cuando yo era más joven iba a veces a ver a los escritores consagrados, pero mi relación con ellos era muy tímida. Y además esto lo sabe cualquier persona, que por lo general el escritor o el pintor o el músico, el artista está por encima de su obra. Es más, incluso en la vida privada los escritores, en fin, a lo mejor les salen granos, ¿no? Pueden ser muy inferiores a su obra y lo que importa en un escritor son sus textos. Claro. La relación con un escritor yo creo que no tiene que ser personal, sino que tiene que ser de lector, que tiene que ser literaria. Entonces, esto de Hemingway me desconcertaba un poco, no acabo de entenderlo. Y sin ir más lejos, en esto que dices que la obra es superior al autor, pues Cervantes, ¿no? Donde Don Quijote se ha comido totalmente al autor y... Bueno, evidentemente, claro, la grandeza de Don Quijote o la grandeza de Sancho Panza, vamos, si hubiéramos conocido a Don Miguel de Cervantes Saavedra, hombre, que era una persona interesantísima, que se mezcló también estrechamente con la vida, claro, que estuvo en Lepanto, que estuvo preso en Argel, que estuvo preso en la cárcel de Sevilla, etcétera, 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 que también tuvo buenos líos con las mujeres, las llamadas las Cervantas y todo esto, bueno, es también una vida interesante, pero vamos, nunca tan interesante como la de Don Quijote, sin duda alguna, ¿no? El escritor siempre está por encima de su obra. Y, si no, y los que están por debajo de su obra, entonces son escritores mediocres, aunque a lo mejor son personas, ¿no? Claro. Bueno, de todas maneras, antes hablábamos, por ejemplo, de Baroja. Bueno, Baroja es uno de los escritores consagrados que yo frecuenté. Pero claro, cuando yo frecuenté a Baroja, está también contado en mi libro Galgo Corredor, fue muy poco tiempo antes de que Baroja muriera. Baroja estaba era ya una persona muy anciana y estaba con la cabeza verdaderamente un poco perdida. Entonces, claro, la relación con él era una relación reverencial, pero vamos, no enriqueció mi vida el contacto con Baroja. También es verdad que, claro, Hemingway tuvo la suerte de vivir en un país y de vivir en una época que permitía el trato casi inevitable con escritores consagrados. Sin ir más lejos, cuando él era un alevín de escritor, en definitiva, cuando todavía no había publicado más que periodismo, en su época de París, esa que luego recordará con una maestría literaria extraordinaria. En París era una fiesta, pero claro, allí entra en contacto con escritores, entra en contacto con Joyce, por ejemplo, sin ir más lejos, con Gertrude Stein, es decir, con escritores ya consagrados, y entonces probablemente esa facilidad de trato con Ezra Pound, esa facilidad de trato con grandes escritores consagrados también es lo que le llevó a escribir este precepto. El Fernando, quinto. Ya... No, dime. Fernando, ya que mencionas a Baroja, yo sé que Hemingway tenía una muy buena relación con Baroja. Incluso hay una famosa foto donde está Hemingway en el lecho de muerte de Baroja. Y me acuerdo que en alguna ocasión contaste una anécdota, no sé si Hemingway le regala un jersey o un abrigo o algo así a Baroja y Baroja le responde algo que no puedo recordar. No sé si brevemente nos quieras contar esta anécdota. Bueno, vamos a ver, yo te cuento, que está también recogida, me parece, en Galgo Corredor, o si no, la he contado efectivamente en otros momentos. Yo creo que esa relación de Hemingway con Baroja es una relación exagerada. Es una relación inventada, es una leyenda literaria. Yo creo que Hemingway, hombre, que llevaba mucho tiempo en España, que llevaba mucho tiempo viniendo a España y que por lo tanto experimentaba cierta gratitud
a la literatura española, a los españoles en general, y que además se sentía un poco, en fin, se sentía en el deber de tener que dar algo a cambio de lo que España le había dado. Entonces, a la hora de que llegara un periodista y le preguntara: ¿usted qué escritores contemporáneos españoles conoce?, probablemente Hemingway no conocía a casi ningún escritor español contemporáneo. Sí, a su amigo Castillo Puche, por ejemplo, pero en fin, porque lo llevaba por aquí y por allá, lo ayudaba, etcétera. Y entonces, a la hora de tirar de un nombre, pues bueno, Baroja era un escritor ya muy conocido, claro, de la generación del 98, etcétera. Entonces Hemingway un buen día dijo Baroja. Y ahí nació el mito de la relación de amistad entre Baroja y Hemingway. No existía esa relación de amistad. Simplemente cuando Baroja estaba ya, hombre, a lo mejor se cruzaron alguna vez en alguna parte, no digo que no, desde luego en una plaza de toros no, porque Baroja detestaba los toros. Baroja era un hombre, en fin, muy esquivo, muy huraño, en fin, muy rarito, ¿no? Entonces en fin, no frecuentaba los lugares que frecuentaba Hemingway, ¿no? Así que yo dudo que se encontraran nunca. Ahora bien, cuando Baroja está ya a punto de morir, entonces efectivamente, incluso se había rumoreado alguna vez que Baroja, premio Nobel, estas cosas, porque Hemingway se sintió obligado por ese deber de gratitud y también por búsqueda de notoriedad, porque Hemingway buscaba siempre la notoriedad, ¿no? Era de los que avisaba a los periodistas cuando iba a hacer algo. Entonces, cuando ya se propaló la noticia de que Baroja estaba, en fin, poco menos que en su lecho de muerte, pues efectivamente, muy pocos días, pero vamos, 2 o 3 días antes de que Baroja muriera, se presentó en casa de Baroja para rendirle homenaje. ¿Qué te voy a decir? En fin, no, lejos de mi ánimo compararme a Hemingway, pero yo hice eso mismo, por ejemplo, cuando murió Ortega. Yo a Ortega no lo conocía. Yo tenía en ese momento 19 años, pero también acudí a la casa de Ortega, ¿no? Era, en fin, una forma de manifestar reverencia, etcétera, etcétera, y curiosidad. Entonces Hemingway llegó allí, bueno, naturalmente le abrieron paso, le abrieron la puerta, en fin, de la casa de Pío Baroja y lo llevaron a la cama, donde estaba, en fin, ahí metido entre mantas, con un gorro, etcétera, Pío Baroja. Y entonces ahí viene la anécdota. Entonces Hemingway llevó como regalo para don Pío un jersey de estos de lana gruesa, ¿no? Que entonces se estiraban mucho, ¿no? Y entonces, bueno, pues le dio el regalo. Me imagino que don Pío, que estaba ya el hombre más muerto que vivo, no se enteraría muy bien, estaba medio adormilado, medio atontolinado. Y entonces Julio Caro Baroja, en fin, el etnólogo, el antropólogo, el sobrino de don Pío, pues lo sacudió así un poco y le dijo: Pío, que ha venido a verte un hombre muy importante. Y don Pío, no acaba de despabilarse. Pío, que ha venido a verte, que es un escritor muy importante, premio Nobel de literatura, Hemingway. Y entonces don Pío, que era muy socarrón, abrió un ojo y dijo: atiza. Y eso fue lo único que dijo, ¿no? Manifestó asombro ante el hecho de que este escritor tan importante hubiera acudido allí. Pero probablemente no se enteró gran cosa don Pío de lo que pasaba, ¿no? Y eso es la anécdota. Bueno, pero la anécdota sigue. Porque la única vez que yo tuve contacto físico, contacto presencial, como se dice ahora, con Hemingway fue precisamente cuando 2 o 3 días después de esta anécdota don Pío murió. Y entonces, bueno, esa mañana, y eso sí que está contado en mi libro Galgo Corredor, esa mañana, bueno, acudimos una serie de personas, de alumnos, compañeros míos de la Facultad de Letras, gentes del Café Gijón, etcétera, acudimos allí a la casa de don Pío para acompañar su féretro hasta el cementerio. Bueno, aquel acto tuvo una notable repercusión política. Yo ya había estado en la cárcel, yo en aquel momento ya era, en fin, líder revolucionario, por así decir, en la Universidad de Madrid, y no solo yo, sino también otros compañeros, y entonces fuimos acompañando en lo que parecía una novela, una escena verdaderamente sacada de una novela de Pío Baroja, sacada de La Busca, ¿no? Fuimos atravesando, era mes de noviembre, frío, Madrid descarnado, de hojas caídas en el suelo, ¿no? Fuimos atravesando todo el centro de Madrid, desde la Plaza de Independencia, Alcalá arriba, hasta llegar a las Ventas y el cementerio de la Almudena, enfrente del cementerio de la Almudena, que es donde está y estaba entonces también el cementerio civil, porque don Pío, bueno, no era un hombre religioso, no era católico, tal, y había pedido que se le enterrara en el cementerio civil. Bueno, entonces entramos todos allí. Por cierto, yo había escrito esa mañana un texto que ojalá pudiera recuperar, en el que yo parafraseaba el Así hablaba Zaratustra de Nietzsche, referido a la muerte de don Pío Baroja y a la indiferencia. Dios ha muerto, don Pío ha muerto, que esa muerte de don Pío Baroja suscitaba en la mayor parte de la gente en Madrid y fuera de Madrid, en España. Y entonces, bueno, ese texto mío se leyó allí cuando estaba descendiendo el féretro de don Pío a la tumba. Y en ese momento que yo estaba allí, asomado a la tumba, incluso apareció una foto que tengo en el ABC, apareció Hemingway.
En fin, estábamos, en fin, no sé, 20 o 30 personas alrededor de la tumba, y en esa foto del ABC de repente se me ve a mí, que estoy en la primera línea, porque había leído el texto, etcétera, etcétera, y detrás aparece pues, una foto turbia, una foto en blanco y negro, una foto muy deteriorada por el tiempo, pero aparece la cabezota de Hemingway detrás de mí. Bueno, y entonces yo, que en aquella época estaba muy politizado, vi el cielo abierto. Dije, Atiza, ha venido una vez más, como si yo fuera un tío. Ha venido Hemingway, vamos a utilizarlo políticamente. Y entonces me acerqué a él, cuando ya nos separamos un poco de la tumba, ¿no? Y le propuse que viniera al Paraninfo de la Facultad de Letras de Madrid, en la que yo estudiaba, y muchos de los que estábamos allí, para dar una conferencia sobre Baroja. Y Hemingway me dio lo que yo siempre he dicho que es una de las grandes lecciones literarias que me han dado en la vida. Porque era un gigantón, Hemingway. Me miró desde lo alto de su estatura, con su barba blanca, con sus ojos que parecían lagos bálticos, y muy sorprendido, balbuceando en un español torpón, me dijo, pero yo soy novelista. Yo no doy conferencias. Efectivamente, él no daba conferencias y hacía bien porque un novelista no pinta nada dando conferencias. Y bueno, entonces, bueno, yo me quedé así un poco, pues nada, perdone usted, don Ernesto, mire, yo me llamo Fernando, ta, 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 ta. Y ya me despedí de él. Él estaba con su mujer. Y entonces había otras personas por allí, concretamente, yo creo que esto ya te lo he contado en cierta ocasión, un periodista cubano de la revista Bohemia, que yo no sé si tú has llegado a oír hablar de la revista Bohemia, que era No. una revista de mucha tirada en Cuba, en fin, la revista más importante de Cuba, y que era una revista en la que había de todo. Era un magazine, había desde mujeres desnudas, historias picantes, cosas, pero había también cultura, había también literatura. Entonces aquel periodista, que era un periodista, en fin, de estos de colmillo afilado, en fin, malo, digamos, entre comillas, lo de malo, vio que allí había noticia. Jóvenes estudiantes de la Universidad de Madrid, en el entierro de Baroja, se acercan a Hemingway para proponerle que vaya a dar una conferencia al Paraninfo. Dijo, aquí hay noticia. Y entonces nos enredó. Me enredó a mí, enredó a José Luis Avellán, que había estado conmigo en la cárcel, que luego fue Premio Nacional de Literatura, profesor, filósofo, etcétera, etcétera, vive todavía, y a una sobrina de Salvador de Madariaga, que también era compañera mía, y que se llamaba Pura Madariaga. Y entonces nos enredó a los tres para que nos fuéramos esa tarde a convencer a Hemingway de que viniera con nosotros, bueno, de que se presentara en la Facultad de Letras para dar la conferencia, y tenía un coche. Sí. En un coche en aquella época era algo, en fin, sorprendente. Nadie de nosotros tenía un coche ni por asomo. Y entonces nos dijo que él nos llevaba. Hemingway estaba alojado, donde siempre se alojaba cuando venía a Madrid o a menudo, que era en el Hotel Felipe II de El Escorial. Y ya que nos fuimos, Pura Madariaga, José Luis Avellán, yo y el periodista de la revista Bohemia metidos en el coche. Y llegamos ya a eso de media tarde, aquel mismo día, el de la muerte de Baroja, llegamos al Hotel Don Felipe II del Escorial y nada, en aquella época todo era facilísimo, Luis. Nos acercamos ahí al mostrador y le dijimos, mire, queríamos hablar con Hemingway. Y el señor de la recepción nos dijo, pues mire, está en la habitación 224, la que fuera. Y entonces, pam, 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 subimos y llegamos a la habitación. Y llamamos. Y entonces yo me quedé escondido, imagina que esta es la puerta de la habitación, yo me coloqué así para que Hemingway no me viera, porque si me veía podía enfadarse, podía decir, como efectivamente sucedió, no, pero ya he dicho esta mañana que yo no doy conferencias. Entonces, para que no me vieran, llamamos a la puerta y los únicos que se quedaron fueron el periodista cubano, José Luis Avellán y Pura Madariaga. Entonces, efectivamente, Hemingway abrió la puerta, atisbamos a ver lo que sucedía dentro de la habitación por la rendija, porque la condena, la cadenita esta de la puerta estaba echada, no se podía abrir por completo. Hemingway estaba ya, hombre, con la cara colorada. En el suelo había una botella de whisky con un par de vasos, había un colchón en el suelo y estaba, en fin, su mujer, Mary, tumbada en ese colchón, no desnuda ni nada que se le pareciera, evidentemente estaban tomando una copa, y entonces Hemingway escuchó por segunda vez en el día la propuesta de que viniera al Paraninfo de la Facultad de Letras, etcétera, etcétera, y entonces mientras yo estaba escuchando así, fue uno de los actos más humillantes de mi existencia, oí como Hemingway le decía a Avellán y a Pura Madariaga, siempre con el español torpón, pero yo ya he dicho a Monolo esta mañana que yo no doy conferencias. Monolo era yo. Es decir, Hemingway se le había olvidado que yo me llamaba Fernando, como le había dicho, y me llamaba Monolo en vez de Manolo. Y nada, pues con el rabo entre piernas nos volvimos y ya nunca más volví a ver a Hemingway en mi vida. Ese fue mi contacto personal con él. Perfecto, curiosa historia. Fernando. Bueno, seguimos con el precepto, con el decálogo. Seguimos. Bueno, el quinto, bueno, es de cajón, no requiere comentario alguno. Dice, no pierdas tiempo.
Efectivamente, claro, la gente no suele darse cuenta de que ser escritor es como ser un farmacéutico de guardia. Estás de servicio las 24 horas del día. El escritor no tiene vacaciones. En fin, si el escritor, si además de ser escritor es profesor o farmacéutico o lo que sea, podrá tener vacaciones, podrá tener horas de descanso, pero un escritor no. Un escritor está día y noche, las 24 horas del día, los 365 días del año, está siempre de guarda, atento, con las orejas puntiagudas como las de una liebre a todo lo que sucede, tanto dentro de él como fuera de él. Entonces, claro, no perder tiempo, la gente no se da cuenta de esto, la gente se cree que los escritores, bueno, estamos abiertos al público. Quiero decir, que a nadie se le ocurre presentarse en la casa, pongo por ejemplo, de un notario, a las 12 de mediodía, llamar a la puerta para charlar con el notario. Se supone que el notario está trabajando y que habrá que entablar con él una cita para poder hablar con él, etc. El escritor no. El escritor llama, por ejemplo, en mi casa de Castilfrío, llaman a la puerta y es un desconocido que quiere hablar con el escritor, que en este caso soy yo, y no se dan cuenta de que están devorando nuestro tiempo. De tal manera que para mí, y he escrito sobre ello, es una verdadera obsesión lo que André Maurois, escritor francés, llama en su libro Arte de Vivir, llama cronófagos, gente que devora el tiempo de los escritores, sin Una darse vez, cuenta que cada una vez llegó echando una página el escritor. una vez llegó un autobús lleno de turistas a tu casa, ¿no? De Castilfrío. Efectivamente, en Castilfrío, sí, sí, que venían alegremente a verme, vamos. Pero es que eso es constante, ¿no? Pero es constante no solo cuando estás en tu casa, que ya es el colmo, ¿no? Hombre, porque en definitiva es de mala educación. Bueno, de mala educación, pero al fin y al cabo lo hacen, en fin, lo hacen con la mejor intención del mundo. Es un acto reverencial que debería halagarnos, pero la verdad es que nos molesta. Pero es que pasa también por la calle. Es que yo ya casi no salgo a la calle, porque yo salgo a la calle y como me conoce el mundo, pues muchos se me acercan, me piden un autógrafo, me piden una opinión, quieren sacarse ahora con la manía esta de Claro. los selfies, quieren sacarse una foto, es un verdadero tormento. Yo a este respecto, Luis, siempre cito cuando yo en los años del Camino del Corazón recorría Asia, ya un desconocido, claro, llegué a Bali. La isla de Bali en aquella época, te estoy hablando de 1968, era un ensueño. No te puedes ni imaginar lo que era la isla de Bali. Es lo más parecido al paraíso que yo he conocido en la vida. Entonces, ahora ya nada, ahora es un infierno turístico, ¿no? Bueno, y entonces allí, en fin, en el Toledo de Bali, en la Toscana de Bali, en el Santa Santorum de la cultura balinesa, que es la ciudad de Ubud, que está allí metida en el centro de la isla, rodeada de bosques, un lugar extraordinario, donde vive desde tiempo inmemorial una colonia de artistas, ¿no? De pintores, de escultores, de músicos, etcétera, y donde hay reyes, había, yo que sé, 40 o 50 reyes allí, ¿no? Reyes sin corona, reyes sin dinero, reyes sin séquito, pero reyes, porque Bali estaba lleno de reyes, ¿no? Entonces, allí vivía en Bali, se había ido a vivir allí muchos años antes un pintor español que se llama Blanco, y que era un personaje muy parecido a Dalí y que, en fin, había tenido mucho éxito, era el retratista de grandes personajes del mundo entero, por ejemplo, de Nixon, por ponerte, en fin, el ejemplo que se me viene ahora a las dientes, vivía allí en lo alto de una colina, en una casa muy pintoresca, en una casa muy rara, en una casa muy extravagante, y vivía allí refugiado, ¿no? Y entonces yo, cuando llegué a Bali, a Ubud, me enteré de la existencia de este escritor y me dije, coño, yo soy escritor español, aquí no llega nunca un turista, yo debo ser casi el primer español que después de él, que ha aparecido por la isla de Bali, pues voy a ir a verle con la misma reverencia con la que muchos años después iría a ver a Dalí. Y entonces me dio otra lección, igual que lo de Hemingway. Llegué a lo alto de la colina, yo iba acompañado por la madre de mi hija Yanta, por Caterina, que estaba embarazada de mi hija Yanta, la casa efectivamente preciosa, allí sigue, porque este ya murió, pero vamos, era un personaje, llegó a ser tan conocido en Indonesia y fuera de Indonesia, que hicieron una serie entera de televisión basada en su vida. Bueno, pues luego lo conocí, ya luego me recibió y tal, pero años después. Pero en esta primera ocasión llamó a la puerta y entonces, bueno, apareció un criado. Con un pareo, en fin, estas cosas tal, y me dijo, le expliqué lo que quería, mire usted, yo soy un español que he pasado por aquí, que me gustaría conocer al maestro y tal. Bueno, espero usted aquí, se metió y al cabo apareció la hija. Este pintor estaba casado con una balinesa, guapísima, porque en Bali todas las mujeres eran guapísimas. Y apareció una hija que tendría en aquel momento, pues no sé, 16 años, que era también una preciosidad, elegante, bien educada, en fin, que con eso, con suprema elegancia, nos dijo, no pueden ustedes entrar, no pueden ustedes, nos dijo literalmente, el maestro
está trabajando y no puede recibirlos. Nos hizo pasar, nos enseñó la casa por aquí y por allá, pero efectivamente no pudimos ver al maestro. Yo esa misma frase la he utilizado humildemente, modestamente, en Castilfrío con estos que llegan allí, entonces envío, en fin, de alguna mujer de mi entorno y tal cual, oye, sal y di que el maestro está trabajando, ¿no? Así que, en fin, otra lección curiosa. Bueno, así que no nos quiten el tiempo. 6, bueno, esto también es clave, lee sin tregua. Es el Claro. sexto mandamiento. Antes te he dicho que no se puede aprender a escribir si no vives, si no te mezclas con la vida. Bueno, el segundo mandamiento preceptivo es leer. Si no lees y lees y lees, no aprendes a escribir. Y si no aprendes a escribir, por mucho que te mezcles estrechamente con la vida, no lo vas a poder contar. Así que, claro, hay que leer sin tregua, como dice Hemingway. Yo ese principio, de una forma espontánea, lo apliqué toda mi vida. Yo no salgo jamás, incluso hoy, pero es que lo hacía igual cuando tenía 4, 5, 6 años. Yo no salgo jamás de casa sin llevar un libro bajo el brazo. No te puedes, bueno, sí te puedes imaginar la cantidad de libros que se pueden leer en esos momentos muertos a los que la vida te obliga a enfrentarte. Que si vas al dentista, que si te dan un plantón, que si coges el metro, que si, bueno, yo llego incluso, cosa que escandaliza mucho a la gente, cuando yo voy conduciendo el coche, por ejemplo, por Madrid, y voy solo, coloco en el asiento de al lado, el asiento del copiloto, coloco un libro abierto, ya por la página que estoy leyendo. Entonces, cuando me para un semáforo, o cuando hay un embotellamiento tráfico, echo un vistazo y aprovecho para leer 4 o 5 líneas, las que pueda, hasta que el semáforo vuelva a abrirse. Naturalmente, muchas veces, claro, el semáforo se abre y yo no me doy cuenta porque estoy leyendo grandes bocinazos de la gente que está detrás, en fin, que me sobresalta. Entonces, fíjate, y a lo mejor esto también te lo he contado, que yo lo que califico del acto más heroico de mi vida es cuando en 1956, encontrándome yo en Carabanchel, en esa cárcel famosa de Carabanchel, detenido, bueno, pues llegaba un momento, en fin, durante el día estábamos ahí entretenidos, entrábamos y salíamos, las celdas estaban abiertas, íbamos al patio, jugábamos al frontón, al fútbol, charlábamos con los amigos, nos dábamos clases los unos a los otros, que si de lenguas o de lo que fuera, pero a las 9 de la noche nos encerraban. Entonces te quedabas a solas, metido en la celda, claro, oye, con 19 añitos que yo tenía, en fin, con una condena que se me venía encima, mi única defensa en aquellos momentos, en fin, de zozobra, era la lectura, pero apagaban la luz. El reglamento penitenciario decía que a las 9 de la noche en punto se apagaban las luces, con los cuales nos quedábamos a oscuras. Luego cambió el reglamento, pero durante, en fin, una cierta temporada era así. Entonces yo lo que hacía era comprar en el economato de la cárcel paquetones inmensos de fósforos, de cerillas, y leía libros enteros con cerillas. ¿No sabes lo que es eso? Coger el libro, enciendes una cerilla, te alumbras así, lees 4 líneas, te quemas los dedos con una cerilla, se apaga la cerilla, vuelves a encender otra cerilla y así peristálticamente vas avanzando poco a poco en la lectura del libro. Bueno, pues leí libros enteros así. Hay uno que recuerdo perfectamente que precisamente es de tu tierra. Es una novela de Steinbeck, que traducida se llamaba En lucha incierta, que es una cita de Milton, del Paraíso Perdido, y que en inglés era In Dubious Battle. Pues ese libro me lo leí, que era una novela, no sé, de 300 páginas, me lo leí enterito con cerillas, un acto heroico. Claro. Bueno, seguimos. 7. Séptimo, esto, bueno, es parecido al anterior. Les entrego, decía el anterior, les dice, escucha la música y mira la pintura. Bueno, yo tengo que decirte que yo ahí, en fin, no estoy a la altura de los mandamientos de Hemingway, porque yo para la música soy fatal. Luis, no es que no me guste la música, sí, me gusta la música, pero me gusta muy moderadamente. Y además, ya ahora, con la complicación de los nuevos aparatos de música, yo ya no sé poner música. Yo llevo 30 años sin oír más música, hombre, que de vez en cuando, si pongo la radio en el coche, que no la suelo poner, o si alguien, en fin, pone música en la casa en la que yo estoy, si no, no escucho jamás música. Entonces, nunca he oído mucha música. Hombre, inevitablemente, casi toda la música que yo he oído a lo largo de mi vida era en la época de la universidad con los famosos guateques. Bien, cuando íbamos a bailar, los chicos y las chicas a los guateques, bueno, entonces allí poníamos con tocadiscos de manivela, pues canciones que fundamentalmente eran boleros, eran tangos, eran valses, eran pasodobles, era música bailable. Y realmente en aquel momento atendíamos más a la chica que llevábamos abrazada bailando que a la música. Y hombre, y luego en mi época italiana, bueno, la familia de mi mujer italiana era muy musicómana, y entonces, bueno, y entré bastante, en fin, la música clásica, la música de concierto, la ópera, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí viví también una época bastante musical. Y luego, cuando me hice hippie, porque claro, los hippies tenían una banda sonora, ¿no? En fin, el rock, fundamentalmente. Claro. Pero a mí no me gustaba el rock, nunca me ha gustado el rock, lo cual es una contradicción, porque yo me doy cuenta de que mi estilo de vida, en fin, mi carácter, mi personalidad, las cosas que yo he ido haciendo son muy rockeras.
Es decir, yo parezco un rockero, pero siempre digo que yo soy un rockero sin banda sonora. Ahora bien, cuando volví del exilio... Eres como el Mick Jagger de la literatura, Fernando. Sí, sí, una cosa así, pero no bailo y no compongo y no canto, ¿no? Y entonces recuerdo que cuando en mi época más hippie, que es cuando yo volví de Asia y tal, y terminó mi exilio y me instalé en Soria, entonces me compré un montón de discos de los que les gustaban a los hippies, a mis compañeros, a mis amigos, es decir, Pink Floyd, Jethro Tull, Carlos Santana, los Beatles, por supuesto, que esos me gustaban, los Rolling Stones, Janis Joplin, etcétera, 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 ¿no? Y entonces allí en una habitacióncita que tenía yo en mi casa de Soria, a la que le llamaba el salón de música, muy pequeñita, con unos divanes por el suelo y con objetos orientales, me dedicaba a fumar porros y a escuchar estas canciones, y estas canciones. Y así estuve 2 meses, empapándome en la música de rock hasta que un día dijo, bueno, se acabó. A mí esta música no me gusta y ya está. Pues yo soy un rockero, pero soy un rockero sin música y no la he vuelto a escuchar prácticamente. Así que aquí no seguía yo el precepto de Hemingway. Perfecto. Bueno, mira la pintura. En cambio, eso sí, efectivamente, oye, la pintura es una narrativa también, ¿no? Claro. Entonces, bueno, visitar los museos una y otra vez. Yo he visitado pues la práctica totalidad de los museos de la Tierra, la verdad, que en mis viajes. Y efectivamente la pintura me ha interesado mucho y sigue interesándome mucho. Y la pintura, bueno, pues en fin, en cierto modo, como el cine, que es otra narrativa, tiene mucho que ver con la narrativa también. La pintura es muy literaria, de la misma manera que en fin, alguna parte de la literatura es también muy pictórica, ¿no? Precepto número 9, clave, este en mi vida es clave. Sigue siempre el impulso de tu corazón. Bueno, es curioso que mi novela más conocida se llama El camino del corazón. Y es curioso, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, que esa frase, sigue el camino del corazón, quien sigue el camino del corazón no se equivoca nunca, es del Popol Vuh. En fin, es del libro ritual de los mayas. Yo no sé si Hemingway, cuando escribió este precepto, conocía eso, y lo dudo. Yo no creo que Hemingway supiera gran cosa de los mayas, ni se hubiera enterado nunca de ese precepto, pero ahí hemos coincidido todos, porque efectivamente Hemingway siguió un camino del corazón, evidente, con todos los sobresaltos y las contradicciones a los que el camino del corazón puede llevarte, pero es una vez más la piel del tambor tenso, ¿no? Entonces, claro, eso sigue siempre el impulso de tu corazón, en mi vida es clave. Y luego, el 10º precepto, y con él ya termino, es muy curioso, porque dice, calla, la palabra mata el instinto creador. Pues claro, la primera reacción cuando uno lee ese mandamiento es decir, pero hombre, calla, un escritor no calla, un escritor escribe, pero es muy distinto escribir a hablar. La palabra hablada te distrae, la palabra hablada trivializa todo lo que cuentas, se lo lleva el viento, no sirve para nada. Entonces un escritor tiene que concentrarse, recurrir muy poco a la palabra hablada, ser muy silencioso. Claro, la gente que nos está viendo en estos momentos dirá, Dragó es muy charlatán, porque claro, es que estoy aquí hablando contigo, no tengo más remedio que hablar, pero yo me paso el santo día sin hablar con nadie, soy la persona más silenciosa del mundo, y entonces efectivamente cuando guardas silencio, te das cuenta de que ese silencio acentúa, intensifica, subraya, impulsa la palabra escrita. Eso es, creo yo, lo que quería decir Hemingway. Mira, hay una anécdota al respecto que yo he contado a menudo, un apólogo, en fin, una de estas palabras orientales que a mí me contaron en la India, precisamente en mi época de hippie. Entonces me hablaron de que existía, en fin, un maestro, un gurú, de estos que andan por la India, en fin, que tiene un prestigio extraordinario, que viven a lo mejor en una choza y que acuden y acuden y acuden con reverencia, peregrinos y peregrinos, discípulos, adeptos, etc. Y este gurú tenía una particularidad, no hablaba nunca. Estaba en silencio permanente. A pesar de eso, se convirtió en un gran gurú. La gente lo seguía, no sé, seguía su energía, su intensidad, su ejemplo, porque no hablaba, no decía nada. Y ya cuando llegó el momento de su muerte y estaba a punto de morir y estaba en una pequeña choza, creo que era una pequeña casita, y por la ventana estaba allí en un cabastro, en un jergón, tumbado en el suelo, a punto ya de morir, rodeado por los discípulos más directos. Y entonces este hombre que no había hablado nunca, de cuyos labios nunca había salido una palabra que al menos la gente que estaba allí hubiera escuchado, miró por una ventana que había en esa habitación. Al fondo de la ventana había un monte, el monte estaba cubierto por un bosque espeso, se dirigió hacia él con el último impulso, el último hálito de la vida y dijo, ¡fuego! Y el monte ardió. Bueno, naturalmente esto es una metáfora, eso seguro que no sucedió, ¿no? Pero indica lo mismo exactamente que Hemingway quiere decir con eso de calla, la palabra mata el instinto creador. Perfecto, Fernando. Fernando, antes de entrar a cuestiones ya más de la literatura de Hemingway,
¿qué le cautivó? ¿Por qué España le cautivó tanto a Hemingway? Es decir, ¿qué tenía España? Bueno, yo sé que llegó como corresponsal de guerra, ¿verdad? De la guerra civil Bueno, y... no, él ya había estado antes, ¿eh? Ah, eso no sabía, ¿eh? Él efectivamente vino como corresponsal en la guerra civil, pero él había estado sin ir más lejos, bueno, había estado en el año 22, me parece que fue, aproximadamente, había estado en las fiestas de Pamplona. Él vivía en París y se vino en fin, a ver lo que pasaba en los Sanfermines en Pamplona. Y eso es lo que reflejó en la novela Fiesta. Y a partir de ese momento él siempre se interesó mucho por España y viajó por España con su amigo Dos Pasos, que luego Claro. rompieron, etcétera, etcétera. Y luego es verdad, los dos volvieron ya como periodistas, etcétera, en la guerra civil. Pero la fascinación de Hemingway era el mismo tipo de fascinación. España era el último país romántico. España había Ya. fascinado ya en el siglo XIX, en el siglo XVIII, había fascinado fundamentalmente a escritores extranjeros, franceses e ingleses, ¿no? Que venían aquí porque, bueno, venían aquí porque eso era el último país romántico, era un país distinto a todos. España no tenía nada que ver con, bueno, tenía que ver naturalmente, pero era muy distinto a Francia, a Italia, no digamos a Alemania, no digamos a Inglaterra, y entonces esos escritores aventureros que buscaban romanticismo, que buscaban vita periculosa, que buscaban inspiración literaria y se encontraban con este país tribal, con este país donde se bebía vino a mansalva, con este país lleno de gitanas, de bailaores, de toreros, de bandoleros, etcétera, etcétera, se quedaban fascinados, ¿no? No, Hemingway no fue ni mucho menos el primero. Los Goncourt, Mérimée, Richard Wright, George Borrow, hubo muchísimos otros antes de él. Entonces, claro, Hemingway decía, España es el mejor país del Yo mundo. creo que Está hablando de la España desde 1922 hasta prácticamente hasta que murió. Bueno, eso lo digo yo siempre. Yo que conozco más de 100 países y cuando digo que los conozco no los conozco como turista, los conozco como viajero. Muchos de ellos los he vivido, en bastantes de ellos he trabajado y me he mezclado estrechamente con la vida de esos países. Yo digo, la España que yo alcancé a conocer del refilón, porque ya no era la misma España de los años 20, de los años 30, etcétera. Pero en fin, en cierto modo seguía todavía aquella España de Hemingway o de Dos Pasos. Es el mejor país que yo he conocido. Era algo verdaderamente, no te lo puedes ni imaginar lo que era aquella España. No estoy hablando de política, no estoy hablando de Franco, ni de la República, ni de derechas, ni de izquierdas, nada. Estoy hablando del estilo de vida, de los usos y costumbres, del ritmo de la vida cotidiana, de cómo se vivía en España, de cómo en aquel país, país de la libertad por antonomasia, todo era posible. Todo era posible si no te metías en política. Yo me metí en política y acabé en la cárcel, pero si no te metías en política, España era, y lo fue también para Wagner, y lo fue para Frank Sinatra, y lo fue para Orson Welles, y lo fue para tantos otros émulos, en cierto modo, de Hemingway, el mejor país del mundo. Yo creo que España en el siglo XX, bueno, le resultaba exótico a Hemingway, lo mismo que a los escritores románticos del siglo XIX le resultaba exótico, no sé, algún país de Europa oriental, ¿no? Pues sí, efectivamente, Turquía, la Claro. propia Rusia, claro, eran países muy románticos todos O ellos, distintos a los demás, ¿no? Transilvania, ¿no? Para Muy Bram Stoker. individuales, ¿no? Los vampiros, etcétera, etcétera, claro, sí. Claro. Fernando, para ti, ¿cuáles son las mejores obras de Hemingway y cómo describirías la literatura de Hemingway? Muchas veces se utiliza el adjetivo viril, una escritura muy hombruna, por así decirlo. ¿Tú crees que ese adjetivo va con la literatura de Hemingway o no? Bueno, mira, precisamente me pillas hace media hora, 10 minutos antes de que nuestra conversación iniciara, yo estaba escribiendo una de mis columnas para una revista que se publica en Córdoba, que se llama Sí. Postmodernia, y en ella estaba hablando de una novela que acaba de aparecer en Barcelona, escrita por Milena Busquets, que se llama Gema. Y en ella decía algo que es muy vidrioso, decía que es una novela que se nota que ha sido escrita, una novela muy buena, corta, que se nota que ha sido escrita por una mujer. Ya. Añado que yo no soy de los que creo que haya una literatura masculina y una literatura femenina, hay géneros literarios y luego hay buena literatura, mala literatura y literatura regular. Pero es muy difícil leyendo darse cuenta de si la pluma que ha redactado el libro que estás leyendo era una pluma viril o era una pluma femenina. Claro. Pero hay excepciones. Hay casos en los que uno efectivamente se da cuenta de que es varón o de que es mujer el escritor o la escritora que ha escrito esa obra. Por ejemplo, paradigmático, Colette. Es evidente quien lea una novela de Colette que eso solo lo ha podido escribir una mujer, nunca un hombre. Y citaba precisamente como ejemplo de recia literatura masculina la de Hemingway.
Claro, la literatura de Hemingway solo la puede escribir un hombre, pero es que curiosamente ese hombre era a la vez muy femenino. Y sabemos que era muy femenino, bueno, por los testimonios que se han ido Sí, abriendo sobre él, tan femenino que a veces incluso parece ser que practicaba el cambio de roles en la relación claro. sexual con las mujeres, que él hacía de mujer y la mujer hacía de hombre, ¿no? Sí. Eso, por ejemplo, hay una novela de Hemingway, está reflejado en casi toda la literatura de Hemingway, pero hay una novela de Hemingway que es una de las últimas que aparecieron ya a título póstumo, El Jardín del Edén, donde eso se pone de manifiesto. Entonces Hemingway era un escritor que tenía un lado femenino muy profundo, pero un lado femenino en él mismo, ¿no? También su relación con los toreros. Siempre se ha especulado un poco sobre si hubo o no hubo algo entre él y Antonio Ordóñez, y en cualquier caso, Okay. Antonio Ordóñez le inspiraba una pasión casi sexual. Y hay fotos que así lo demuestran. Antonio Ordóñez era un hombre muy guapo, era torero, etcétera, etcétera. Aquí lo Pero al mismo tiempo, es tenemos. verdad, y aquí lo tenemos, efectivamente, sí, sí. Entonces, es curioso que un escritor sexualmente ambiguo, como lo era Hemingway, pero al mismo tiempo su literatura sea tan masculina, sea tan recia. Eso probablemente es porque Hemingway se autocensuraba mucho en el mejor sentido de la palabra. Por una parte, ocultaba con pudor ese tipo de ambigüedades. Hombre, un hijo de Hemingway, como sabes, bueno, era un travesti en la práctica, terminó varias veces detenido, etcétera, etcétera, porque se vestía de mujer y se metía, en fin, en líos tabernarios, por así decir. Entonces, ¿es un escritor viril? Sí, es un escritor viril, pero es un escritor viril que tiene su lado yin. Lo que pasa es que, claro, ¿por qué es un gran escritor Hemingway? ¿Qué es lo que en definitiva sobrevive de Hemingway aparte de su ejemplo vital? Literariamente, la teoría del iceberg. Claro, la teoría del iceberg, que es la que a mí me cautivó desde el primer momento, es una teoría literariamente extraordinaria. Esto que él decía, escribir es como un iceberg, diréis en Estados Unidos. Aquí en España decimos iceberg, a lo bestia. Bueno, un iceberg tiene 7 partes y 6 séptimas partes están sumergidas debajo del agua, no se ven. La única que se ve es una séptima parte. Hemingway decía, lo que yo publico, lo que yo doy al lector es la séptima parte de ese iceberg sumergido que es mi literatura. Y esas 6 partes que están debajo de la superficie del agua, esas 6 partes son las que sostienen, las que dan firmeza, las que dan verosimilitud a lo que aparece por encima del agua. Bueno, eso es fantástico. Bueno, no sé qué escritor célebre dijo que él publicaba para dejar de cortar, para dejar de corregir. O Saint-Exupéry, otro gran escritor, muy hemingwayano en muchos de sus aspectos, también estuvo en la guerra de España, etcétera, etcétera. Saint-Exupéry decía que la tarea fundamental en literatura no es escribir, sino cortar lo que escribes. Bueno, en eso Hemingway era un maestro, entonces yo creo que poco a poco iba despojando su literatura. Es una metáfora la del viejo y el mar. Cuando el viejo de la novela, el viejo y el mar, captura, en fin, el tiburón, o lo que fuera, era un tiburón, bueno, aquel pescadote enorme, y lo ata Un al pez espada, me costado de la parece. un marlín, bueno, Sí. y lo ata al costado de la embarcación para llevárselo a tierra, y ya cuando llega a tierra, ese pez espada ha sido devorado por los otros pescados que hay en el mar, de tal manera que solo llega la raspa. Con la literatura es la gran metáfora de su estilo literario, la teoría del iceberg, reducir la literatura a lo esencial, a la raspa. Entonces, claro, yo creo que en esa tarea de depuración del estilo literario, no solo depuraba, no solo recortaba el estilo literario, sino que recortaba también el contenido del estilo literario y disimulaba, enmascaraba, disfrazaba, etcétera, su lado femenino. Por eso su literatura es tan viril, cuando él, en cambio, no era tan viril como presumía de serlo. También tú sabes que se especuló mucho incluso con la posibilidad de que él, porque él sufrió, en fin, heridas de guerra en la guerra de China, y que en esas heridas de guerra, luego también en la guerra mundial, esas heridas de guerra le motivaron una especie de castración. Entonces se especuló mucho sobre la posibilidad de que él efectivamente se hubiera convertido en un castrado. Bueno, Claro. es muy difícil saber si eso era cierto o no, pero eso aletea un poco en sus novelas y, en fin, ensombrece, no ensombrece, simplemente se añade a la figura de Hemingway. Tú fíjate que en la novela de Hemingway, una novela que a mí me gusta muchísimo, que no tuvo ningún éxito, que fue vapuleada por los críticos, porque los críticos odiaban a Hemingway en gran medida, y me estoy refiriendo a esa novela italiana, Al otro lado del río y entre los árboles, que cuenta la historia entre un coronel del ejército americano y una joven aristócrata veneciana, que estaba inspirado en la Federa Franchetti, que luego estuvo casada nada menos que con Henry Fonda, etcétera, etcétera. Bueno, entonces la historia de la novela es un fin de semana en el cual el amante de esta chica, el coronel, va a ver a esta chica, a encontrarse con ella en Venecia, en fin, recorren un poco Venecia, recuerdan lo que han hecho,
lo que van a hacer, etcétera, pero nunca hacen el amor. Y entonces se especuló mucho también sobre la posibilidad de que eso reflejara la historia real, porque esa sí que está documentada, que tuvo Hemingway con Afzera Franchetti, ¿no? Entonces, en fin, son cábalas, ¿no? Pero bueno, son cábalas no exentas de fundamento. Parece ser que cuando algún crítico, en fin, de Nueva York vapuleó esa novela y aludió, en fin, a este hecho al que yo estoy aludiendo también en este momento, la posibilidad de que Hemingway siempre dijo que no está en la novela, pero que el protagonista de la novela no hacía el amor con la princesita italiana porque la princesita italiana tenía la regla. Y que, bueno, con la regla, que no hay eso lo decía Hemingway como justificación, pero no está en la novela. Entonces, cuando algún crítico de Nueva York, no sé quién, a saber, del New York Times, del New Yorker, de Esquire, de quien fuera, esbozó esta teoría y vapuleó la novela de Hemingway al otro lado del río, entonces parece ser que Hemingway se enfureció, se fue a la redacción de ese periódico, revista, que no recuerdo cuál fue, agarró a claro, Hemingway era muy poderoso, boxeaba, hacía deporte, tenía mucha fuerza física, agarró a este crítico, lo pescó por las solapas, se lo llevó al pecho, se desgarró la camisa y dijo, mira, huele los pelos que yo tengo en el pecho, huele a macho, ¿no? Y lo tiró. Bueno, en todo esto habrá mucha leyenda, seguramente, Luis, pero en fin, las leyendas siempre tienen una pizca de realidad, ¿no? Fernando, para nuestros espectadores que estén interesados en leer a Hemingway, que no lo hayan hecho, y sobre todo las novelas que tienen que ver con España, corrígeme si estoy mal, pero creo que son 4. ¿Por quién doblan las campanas? Fiesta, Adiós a las armas y Muerte en la tarde, ¿verdad? O ahí... Efectivamente, bueno, Muerte en la tarde no es una novela. Muerte en la tarde es un Es estudio una... de los toros, que Ya, es un estudio que en Fernando. España cayó muy mal. Porque claro, Perdón. los españoles para eso de los toros son muy celosos. Creen que solo ellos, nosotros, los españoles, o por extensión los iberoamericanos, mexicanos, venezolanos, peruanos, etcétera, podemos entender de toros. Y Claro. siente muy mal en España que llegue un norteamericano o un alemán o quien sea y se meta a hablar de toros. Entonces el libro Muerte en la tarde de Hemingway fue muy mal recibido por la afición taurina en España, con una injusticia absoluta, porque a mí lo leí también en aquellos años iniciales de mi relación con Hemingway y me gustó muchísimo. Y me parece que muchísimas de las cosas que dijo Hemingway sobre los toros están entre las mejores cosas que jamás hayan dicho sobre los toros, pero no es novela. Fernando, Las novelas son las que tú has dicho. Y no sé si has citado también lo del largo y trágico verano. no, esa es la obra de teatro, ¿no? ¿O no? No. Obra de teatro hay una que está ambientada en la Guerra Civil Española que se llama Claro, La Quinta Columna. es Lo del largo y trágico verano, el largo y sangriento verano, una cosa así, es una serie de reportajes que la revista Life encargó a Hemingway, te estoy hablando ya de finales de los años, muy a finales de los años 50, para que siguiera lo que era la gran rivalidad entre los dos grandes maestros de la tauromaquia, que eran Luis Miguel Dominguín y Antonio Ordóñez. Entonces, Luis Miguel Dominguín y Antonio Ordóñez protagonizaron una serie de manos a mano por las distintas plazas españolas. Y había entre ellos muchísima pugna de todo tipo. Y entonces Hemingway cubrió para la revista Life con una serie de reportajes, en fin, esta pugna taurina entre aquellos dos grandes matadores. Y todo eso dio pie, fue también muy criticado en España, incluso en Estados Unidos, pero dio pie, en fin, a ese libro, que es una especie de novela, son reportajes, periodismo, pero periodismo muy novelado, que es El largo y trágico verano. Perfecto, Fernando. Bueno, ahí está, amigos. Gracias por la corrección, Fernando. Y Fernando, volviendo a España, bueno, más bien saltando a Cuba, ¿crees que en Cuba Hemingway es un héroe? Yo creo que no hay otro lugar en el mundo donde se le venere tanto. ¿Crees que en España se le venera igual que lo hacen en Cuba, donde está su casa, que ahora es museo y conservan su barca, Sí, su pilar, su finca vigía? vigía. Es decir, ¿en España Bueno, yo también creo, tendrá este hombre, yo creo fervor o que no? Hemingway se fue a Cuba para sustituir a España. Cuando ya en España, en fin, la República pierde la guerra civil, él no puede volver a España, que era su país favorito, entonces se va a Cuba, que era muy parecido a España, en muchísimas cosas, ¿no? Y entonces yo creo que ahí nace la afición de Hemingway por Cuba, que además, hombre, es también un país, en fin, un país muy rico, un buen país, Y un país de vida romántico en la peligrosa, época, ¿no? un país romántico, Con la un país donde se pesca, un país revolución. donde bellas mujeres,
un país donde van los gángsters de Nueva York, empezando por Al Capone, vamos, de Nueva York o de Chicago. Pasa todo el mundo, pasa Ava Gardner, el escritor cubano Leonardo Padura, por ejemplo, ha escrito una excelente novela sobre los últimos años de Hemingway, ¿no? Entonces, claro, efectivamente Hemingway es reverenciado en Cuba, pero también es reverenciado en Cuba porque el régimen de Fidel Castro, bueno, en su pugna con Estados Unidos, pues también lo convirtió un poco en un icono, en un emblema. Oye, un momento... Eso era lo que te quería preguntar, Fernando. ¿Qué relación tuvo Hemingway con el régimen castrista? Porque yo he escuchado varias versiones, que una relación buena y después una relación no tan buena, no sé. Bueno, pues tú has escuchado las mismas versiones que he escuchado yo. Yo he Ya, leído mucho sobre el asunto, porque yo he leído sobre Hemingway, se ha escrito una barbaridad de libros, una claro. barbaridad, y yo los he leído casi todos, ¿no? Entonces, hombre, fue una relación muy ambigua. El régimen de Cuba le interesaba llevarse bien con Hemingway y le interesaba que Hemingway no hablase mal del régimen de Cuba y entonces le permitía una serie de cosas que no hubiera permitido a nadie, ¿no? Entonces, bueno, que si el Hotel Ambos Mundos, que si el Floridita, que si los daiquiris, que si los mojitos, que si Finca La Vigía. bodeguita del medio. Claro, pues, Tienen su autógrafo. bueno, efectivamente. Bueno, y en el Hotel Ambos Mundos todavía está la habitación en la que escribía Hemingway, tal cual. No se alquila, con en fin, una habitación humilde, una mesita de nada, una cama de nada y tal, está allí en el centro de La Habana, ¿no? Entonces, el libro de Padurna, por cierto, es un libro excelente, ¿no? Y que revela, bueno, revela mucho de lo que sucedió entre el régimen castrista y Hemingway entre bastidores. Y de la relación que Hemingway tuvo con Ava Gardner, por ejemplo, que iba a menudo por allí, por Finca Vigía. Porque tú fíjate que Hemingway, entre otras cosas, tuvo relaciones con Ava Gardner y tuvo relaciones con Marlene Dietrich, sobre todo en un transatlántico, en el que coincidieron ambos, ¿no? Y, en fin, parece ser que tuvieron amores, ¿no? Es decir, que, en fin, entonces la relación con el régimen castrista fue una relación interesada. De la misma manera que en un determinado momento el régimen de Franco le interesó llevarse bien con Hemingway. Y Hemingway jamás criticó después de su regreso a España, jamás criticó el régimen de Franco, porque a él le interesaba también poder venir a España y poder seguir yendo a las corridas de toros y poder seguir, en fin, visitando ese gran país, ¿no? Entonces, bueno, digamos que era una simbiosis en las cuales tanto el régimen de Castro como a Fidel, como a Hemingway y al régimen de Franco como a Hemingway les interesaba llevarse bien. Perfecto, Fernando. Justo cuando te ausentaste, estaba yo recomendando este libro que me parece la biografía más moderna sobre Hemingway y supuestamente la más completa, escrito por Mary Dearborn, que es bastante reciente. ¿Reciente como de reciente? Reciente, déjame ver, Fernando, a ver, eh, pero debe de ser del 2017. Porque ese libro no lo tengo yo. Pues nada, ahí como dicen los mexicanos me has dado en la madre, pero yo presumo de haber leído todo lo que se ha escrito sobre Hemingway y ese no ha llegado a mis manos. ¿Está publicado en español? No lo sé, Fernando, Ya. pero te ¿Cómo? lo mando. ¿Qué te parece? Hombre, bueno, te lo agradeceré inmensamente, Luis, de verdad. Pero claro, hay un libro clásico también, un tochazo, una biografía de estas enormes, que es la de Carlos Baker. Luego está el libro Papa Hemingway de Hochner, y bueno, hay tantísimos otros, ¿no? Claro. Últimamente incluso apareció una novela muy interesante, que era casi una novela rosa, escrita en teoría por la primera mujer de Hemingway, la de París era una fiesta. ¿eh? Y justo, y algo también reciente es una película sobre Hemingway que se llama Papa. Me imagino que basado en Papa Hemingway, que también es buenísima. No sé si ya la viste y es No, sobre todo aquí no ha Hemingway en llegado. Cuba. ¿Y qué está hecha en Cuba? Sí, y me parece que está filmada en Finca Vigía Ah, y hombre, muy buena película. ¿tú has estado en Finca Vigía? He estado en Cuba y no fui, Fernando. Pero, ¿Cómo pero crees? hombre, pero hombre de Dios, Luis, Fue, ¿cómo fue, haces eso? No, mira, hace ya como 20 años que estuve y ya era yo fan de Hemingway, pero no me acuerdo la razón. Yo creo que por falta de tiempo, Ah, pero estuve en el Floridita y estuve en la bodeguita del medio, así que me bueno, yo tomé mi daiquiri como Hemingway. recorrí Finca Vigía con la misma devoción con la que los cristianos van a Tierra Santa, vamos. Y me fui a comer a Cocimar, el restaurante de Cocimar al que iba siempre, allí cerquita de Finca Vigía, y en fin, etcétera, etcétera. ¿Tú sabes que llegó a tener, claro, otra de las cosas en las que yo he coincidido mucho con Hemingway es en los gatos, toros y Ya. gatos, ¿no? Sabes que los toros y los gatos, bueno, y Hemingway llegó a tener 35 gatos. Y además los gatos de Hemingway tenían un dedo más.
en los que es una peculiaridad, una raza gatuna diferente, ¿no? Y hay un pasaje extraordinario que a mí me gusta mucho, me conmueve mucho de la vida de Hemingway, que es cuando uno de los gatos que tenía en Finca Vigía, porque en Finca Vigía había una dependencia de la finca exclusivamente reservada a los gatos, había 35 gatos allí. Entonces, un día uno de los gatos, típico de los gatos, salió a la carretera y lo atropelló un camión. Y entonces estaba, nada, en fin, había que matarlo, había que sacrificarlo, pero estaba prácticamente agonizando, hemipléjico, paralítico, tal. Y entonces Hemingway tuvo que agarrar una escopeta para matarlo. Y entonces contaba Hemingway cómo en ese momento en el que estaba el gatito allí, en fin, con sus patitas ya postrado, tal, y Hemingway con la escopeta de 2 caños apuntándole y tuvo que disparar y lo hizo llorando, el gato ronroneaba. Ya. Fernando, ahora que mencionas la muerte y la escopeta, bueno, Hemingway lamentablemente se suicida con uno de sus rifles de caza. ¿Y por qué crees que alguien como Hemingway, que había tenido esta vida aventurera, mujeres, etcétera, etcétera, termina de esta manera y también, bueno, antes preso del alcohol? Bueno, se veía venir, ¿eh? Se veía venir. En primer lugar, ya sabes que el suicidio en gran medida es hereditario. Es decir, Ya, hay familias donde menudean los suicidios. El padre de Hemingway se suicidó, otras personas cercanas de su familia también lo hicieron, una hija suya también lo hizo. Es decir, el suicidio le rondó siempre, ¿no? Y luego Hemingway en aquel momento era un hombre acabado. No podía, es decir, todo lo que a Hemingway le había gustado hacer en la vida, beber alcohol, estaba alcoholizado, profundamente alcoholizado, beber alcohol, ir a los toros, cazar, irse a África, irse al Kilimanjaro, ir con mujeres, navegar, pescar, todo eso. No podía ya hacer absolutamente nada. Estaba liquidado, ¿no? Entonces se fue a morir ahí a la finca esta de Idaho y fíjate que salió muy pocos días antes, salió de la clínica Mayo. En la clínica Mayo le pusieron, parece ser que 35 electroshock. Imagínate, y ha salido ahí destruido y bueno, en esa noche efectivamente, vamos, hay quienes dicen que no se suicidó, que fue, en fin, fue un percance cuando estaba limpiando la escopeta, vamos, a mí me parece evidente que se suicidó y que además iba a suceder, se sabía, iba a suceder, no era sorprendente. Y además, bueno, en cierto modo era coherencia con lo que había sido siempre su estilo de vida. y me Y parece que sufría de paranoia también, ¿verdad? En sus últimos sí, años sí, decía sí. que el FBI lo buscaba, etcétera, Bueno, él etcétera. fue implacablemente perseguido como tantos otros escritores por los impuestos y bueno, ya miraba debajo de la cama antes de dormirse por si le habían metido debajo una espía o una grabadora o una cámara o algo Claro. así. Sí, 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 claro, efectivamente todo eso le obsesionaba. Fernando, dicen por ahí que Hemingway escribía de pie y desnudo. ¿Será esto verdad o un mito? Bueno, yo no lo he visto, pero oye, yo creo que sí. Es decir, parece ser que él, bueno, se levantaba siempre a las 5 de la mañana. Yo Claro. creo, yo también lo hago, ¿eh? Yo creo que un escritor tiene que madrugar. Yo, por ejemplo, cuando me pongo a escribir un libro, cuando no estoy escribiendo un libro, no, pero cuando me pongo a escribir un libro, me meto en la cama a las 8:30 de la noche y me levanto a las 4:30 y a las 5 o 5:30 estoy efectivamente escribiendo, no desnudo y no de pie. Ya. Pero hago una cosa muy parecida, yo no lo sabía, la he hecho toda mi vida, una cosa muy parecida a la que hacía Hemingway porque Hemingway efectivamente a las 5 de la mañana se plantaba delante de una tele y escribía en folios, en cada folio escribía una frase y los iba tirando al suelo. Sí. Y luego llegaba en fin, su mujer y recogía todas estas frases, las ordenaba y en fin, se las facilitaba al día siguiente para que prosiguiera con su historia. Hemingway, por cierto, decía que era muy importante, y yo también eso lo he hecho siempre, cuando ya te retiras, cuando ya cae la noche, ya vas a dar por terminada tu jornada de escritor, dejar la última frase en suspenso, a medias, para poder enhebrar al día siguiente mejor con la historia que estás contando. Bueno, pues yo toda mi vida, cuando yo escribía, hacía lo mismo sin saberlo, no es que yo estuviera imitando a Hemingway en eso. Hacía lo mismo, es decir, yo tenía una técnica de escribir, máquina de escribir, yo nunca he escrito a mano, vieja máquina de escribir, metálica, manual, etcétera. Entonces colocaba un folio en la máquina y empezaba a escribir. Pim, pim, pam, 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 pam. Escribía 2 líneas, 3, 4, 5, las que fueran, que me gustaban. Y cuando ya llegaba un momento que no me gustaba, sacaba la hoja, copiaba otra vez en el folio esas 5 líneas escritas y empalmaba, y la hoja que había escrito, que había sacado del carro de la máquina de escribir, hacía un gurruño con ella y la tiraba al suelo. De tal manera que después de una jornada de trabajo, todo el suelo de mi despacho, de mi estudio, aparecía lleno de palomitas blancas, que eran estas hojas arrugadas que efectivamente mi mujer, mi novia, mi hija, quien fuera, venían y recogían amorosamente y se libraban de ellas, ¿no? Entonces son curiosas estas cosas, ¿no? Estas coincidencias. Fernando, ya para terminar, última pregunta.
A Hemingway, ¿crees que hay que leerlo en inglés? ¿Crees que al ser traducido se pierde la esencia de su prosa o no? Bueno, vamos a ver, por lo pronto esa pregunta es genérica. Todos los escritores, cuando se les traduce, suelen perder mucho. No siempre, ¿eh? Hay escritores a los cuales se les mejora traduciendo. Yo, por Claro. ejemplo, que ya te he dicho antes que durante un largo periodo de mi vida vivía de traducir libros, hombre, eran libros a veces muy buenos, como los de Simenón, pero otras muy malos. En fin, novelas de éxito, etcétera, ¿no? Ahora que estamos en plena pandemia, por ejemplo, traduje siempre para Luis de Caralt, este editor de los libros de Hemingway, una novela de Frank Slaughter, que era un escritor americano, que se llama Operación Epidemia, en que contaba una epidemia. Es una novela que ahora debería reeditarse porque en cierto modo es paralela a lo que ahora está sucediendo. Bueno, eran novelas malas, novelas mediocres, novelas en fin, para el gran público, ¿no? Entonces yo estoy convencido de que yo esas novelas las mejoraba. Pero vamos, lo normal es que un escritor en el cual el estilo es tan importante como lo fue para Hemingway, pierde al traducirlo. Y esa es una, en fin, ese es uno de mis resquemores, ese es uno de mis remordimientos, porque yo, que bueno, más o menos me bandeo con el inglés, pero vamos, soy incapaz de leer literatura en inglés. Otra cosa es que lea el periódico, ¿no? Entonces nunca he podido leer a Hemingway en inglés. No solo eso, sino en fin, que tengo también una espinita clavada porque cuando yo tenía 20 años apareció en el tablón de anuncios de la Facultad de Letras de Madrid una convocatoria de la Embajada Americana, de los servicios culturales de la Embajada Americana en Madrid, ofreciendo una beca para estudiar, analizar y escribir sobre la obra de Hemingway. Y yo dije, esta es la mía. Nadie sabe más de Hemingway que yo en esta facultad. Y entonces me presenté, había un jurado, en fin, gente en fin, muy amable y tal y cual, que escuchó los motivos por los cuales yo me consideraba, en fin, la persona adecuada para disfrutar de esa beca, que me hubiera facilitado las cosas intensamente, económicamente en aquella época y además me habría llevado a Estados Unidos, porque formaba parte de la beca, un viaje a los Estados Unidos, al mundo de Hemingway, etcétera, pero no sabía hablar inglés. Entonces, claro, estos señores tan afables del jurado de la Embajada Americana me dijeron, hombre, Drago, que, claro, en fin, efectivamente usted sabe mucho de Hemingway, lo haría muy bien, etcétera, pero no podemos dar la beca a una persona que no habla inglés, así que me quedé sin beca. Bueno, Fernando. Pues hemos terminado, Fernando. No sé si quieras agregar algo sobre Hemingway. Pues hombre, la verdad es que sobre Hemingway Podremos hombre, hablar mira, horas. sí, efectivamente. Mira, lo único que voy a añadir es que no hemos hablado apenas de lo que seguramente, desde un punto de vista estrictamente literario, bueno, aparte de París era una fiesta, que verdaderamente es una joya, o del Viejo y el Mar, que lo es también. ¿Por quién doblan las campanas? Es una novela mediocre. Fiesta, bueno, no tan mediocre, pero tampoco es una gran novela, ¿no? Pero hay una parte de la actividad literaria de Hemingway en la cual a mí me parece uno de los escritores más importantes de la historia de la literatura. Y me refiero a los relatos. Y especialmente, no solo a los relatos protagonizados por Nick, esa especie, en fin, de sucedáneo, de facsímil del Nick adolescente, del Nick juvenil, ¿no? Los relatos de Hemingway, a mí, los tres mayores cuentistas de la historia de la humanidad, y ya sé que esto es reduccionista, ya sé que estas cosas no pueden decirse nunca, pero me parecen Chekhov, Maupassant y Hemingway. Claro. Perfecto, Y Fernando. Pues claro, hay un cuento de Hemingway que se llama El fin de algo, que yo siempre lo pongo como ejemplo de lo que debe ser la literatura. Es un cuento muy breve en el cual, bueno, nos está contando la historia de Nick, que se va a pescar a un río de estos, en fin, de Idaho, de donde fuera, en compañía de una chica con la cual ha tenido relaciones amorosas, pero están haciendo lo que han hecho siempre, hacen una fogata, pescan, sacan una trucha, lo que sea y tal, pero la historia ya no funciona, la historia ha terminado. Eso no se dice nunca en ningún momento, pero aparece visiblemente a lo largo de la literatura y es donde yo he visto ejemplificado de mejor manera la teoría del iceberg. Nunca menciona estas cosas Hemingway y sin embargo comunica perfectamente el fin de es el fin de esa historia. Y ese título, que yo he utilizado muchas veces como reflexión, es una frase de la Biblia, importantísima para entender el sentido de la existencia. La Biblia dice, importa más el fin de algo que su principio. Y es verdad. Las cosas, perdona, cuando verdaderamente se entienden, cuando verdaderamente cobran sentido, cuando verdaderamente encajan en lo que es tu vida, es al final, no al principio. Por ejemplo, con las historias de amor. Se entienden mucho mejor las historias de amor cuando terminan que cuando empiezan. claro. Bueno, Fernando, pues muchísimas gracias. Siempre un placer conversar contigo y pues nos vemos en otra emisión. Gracias a todos nuestros espectadores y pues un honor, Fernando, como siempre.
Lo mismo digo, Luis. Un abrazo a todo el mundo. Hasta luego. Hasta luego.